La democracia se fortalece cuando las ideas se enfrentan cara a cara. Cuando los candidatos exponen sus propuestas, responden preguntas difíciles y permiten que los ciudadanos conozcan quiénes son realmente y qué pretenden hacer con el futuro del país. Pero anoche ocurrió algo que ha generado todo tipo de reacciones en Colombia. Miles de ciudadanos esperaban un debate vicepresidencial que prometía ser uno de los encuentros más importantes de esta recta final de campaña. La invitación estaba hecha, el escenario estaba listo, y los medios habían dispuesto todo para que los colombianos pudieran escuchar a las dos fórmulas enfrentando sus visiones sobre economía, seguridad, salud y democracia. Sin embargo, una de las sillas quedó vacía. La ausencia de la candidata Aida Quilqué terminó convirtiendo lo que debía ser un debate en un espacio donde únicamente José Manuel Restrepo respondió preguntas y expuso las propuestas de su campaña. Desde el escenario se recordó en varias ocasiones que la invitación seguía abierta, pero la candidata nunca se presentó. ¿Qué significa esta ausencia para una campaña presidencial? ¿Es una estrategia política o una oportunidad perdida para convencer a los indecisos? ¿Quién gana y quién pierde cuando los debates no se realizan como estaban previstos? Hoy analizaremos lo que ocurrió, las reacciones que dejó este episodio y los mensajes que José Manuel Restrepo lanzó durante una noche que terminó siendo muy diferente a la que Colombia esperaba. Tener al doctor José Manuel Restrepo, a quien saludo con las buenas noches. Bienvenido a este debate atípico, porque como dice Alfonso, quisimos hacerlo con los dos aspirantes de fórmula vicepresidencial, pero sin embargo, pues estamos acá para, con base en lo que se ha dicho, hablar, debatir y plantear ideas. Bienvenido, José Manuel, gracias. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Omar. Un saludo también a todos los colombianos. Grato estar con ustedes en este escenario y bueno, desafortunadamente no existe la posibilidad de debatir con quien se debe debatir. Y ojalá que genuinamente construyamos democracia, porque la democracia es con debate, debate de las ideas, debate de las propuestas. Cuando no se cree en la democracia seguramente no se acude a los debates. Bueno, queremos explicarles entonces, como les dije hace un rato, lo que vamos a hacer en este tiempo. Hemos dicho, les he contado que hemos tenido una discusión interna de cómo llevar a cabo este debate. Habíamos pensado que empezáramos a las 7 de la noche, nos extendiéramos hasta las 9 de la noche, cuando evidentemente no fue posible tener a los dos candidatos a la vicepresidencia. Tomamos la decisión de hacer un ejercicio democrático más corto, así que estaremos entre las 8 y las 9 escuchando las ideas, las propuestas de José Manuel Restrepo. Además, hemos preparado unos materiales en video en los cuales se ven cosas que han afirmado tanto Aida Quilqué como Iván Cepeda para conocer la respuesta, las contraideas, los comentarios, las opiniones que tiene José Manuel Restrepo. Mi compañero Omar estará sobre todo llevando a cabo las preguntas en temas económicos, ya que es su especialidad en la Casa Portafolio, casa del periódico de la Casa Editorial El Tiempo, y hablaré de mi parte de otros asuntos que nos interesan a todos. Y tenemos que empezar con el asunto de los debates, porque, como he dicho, la candidata Aida Quilqué está invitada a este debate. Podría estar, acá está su espacio, se lo contamos que íbamos a tener un espacio acá para ella, porque queremos genuinamente con otros medios de comunicación hacer debates, ojalá de candidatos a la presidencia también, que se pueda hacer entre Iván Cepeda y Abelardo Espriella. Y Aida Quilqué, quien está invitada, pues evidentemente no se ha presentado, no ha confirmado ni aceptado, como les dije antes, pero sí hace muy poco tiempo escribió un post en la red social X, Aida Quilqué lo firma, a las 7:20 de esta noche, en la que le dice a usted, señor José Manuel Restrepo, si en los debates se va a expresar como lo hizo sobre mí en la entrevista con Eva Rey, nuestra colega periodista, muy diferente. Hay más texto de este trino, pero empiezo aprovechando a José Manuel Restrepo para que nos diga qué piensa tras leer lo que ha escrito Aida Quilqué. Yo creo que la victimización como una estrategia es una estrategia que la verdad es muy pobre como capacidad de reacción frente a algo que los colombianos estamos esperando, y es que haya confrontación de ideas, confrontación de propuestas. Es que la democracia tiene que ser una democracia ilustrada. Yo lo único que he dicho, y lo reitero aquí también, es que por lo menos en 7 oportunidades hemos pedido que Aida Quilqué asista a debates, y no ha asistido casi a 7 oportunidades. Entonces la pregunta es, ¿cómo los colombianos vamos a decidir libremente? ¿Cómo los colombianos vamos a decidir de manera ilustrada cuando la candidata a la vicepresidencia de Iván Cepeda decide no asistir a casi 7 debates? En todos esos escenarios ha habido siempre la posibilidad de discutir las ideas. Entonces yo siento que la victimización pues, es una mala reacción.
más importante que eso es reconocer que aquí las víctimas son los ciudadanos, porque los ciudadanos no pueden estar tomando decisiones ilustradas y los ciudadanos sí quieren saber qué es lo que piensa Cepeda, qué es lo que piensa Quilpué, porque hasta este momento lo único que conocemos son ideas vagas, genéricas, no hay propuestas, no hay iniciativas. Entonces es muy complicado para una democracia tener esa circunstancia. Y ustedes están viendo en pantalla el contenido total de ese trino que ha puesto la candidata Aida Quilpué. Y usted decía que 7 veces ha sido invitada. Sí, ¿Alguna casi- vez han debatido? No es que nunca ha asistido, es que ella no asiste, parece una candidata fantasma. Y eso lo dije también públicamente y lo reitero públicamente, una candidata que no asiste a ningún escenario. Y ha habido por lo menos 7 debates o 7 escenarios en donde seguramente le han invitado y no ha asistido. Entonces, es muy complicado de verdad para una democracia tener un candidato de esas características. Y bueno, hay que decir que mantenemos la invitación a un debate que podemos programar, seguramente usted lo aceptará en el momento en que... No, claro, yo soy absolutamente venga dispuesto a al eso. Canal 1, esté aquí con nosotros con Portafolio, con acento con Vélez por la mañana. Y Durante el debate hubo una frase de José Manuel Restrepo que seguramente generará polémica. Según él, la ausencia reiterada de Aida Quilpué en los debates no sería una simple decisión de agenda ni una estrategia de campaña. Para Restrepo, el verdadero problema podría ser mucho más profundo, la falta de propuestas concretas y de un programa de gobierno claro para defender ante los colombianos. Y es que un debate no se gana evitando preguntas, sino respondiéndolas. Cuando un candidato se sienta frente a sus adversarios, debe explicar cómo piensa resolver los problemas de seguridad, salud, empleo y economía. Debe defender cifras, sustentar proyectos y convencer a los ciudadanos de que tiene un rumbo definido para el país. La crítica de Restrepo apunta precisamente a eso. Según su visión, la constante ausencia de la candidata vicepresidencial refleja una campaña que no ha logrado presentar con claridad sus propuestas ni responder las inquietudes que millones de colombianos tienen de cara a la segunda vuelta. Incluso fue más allá al sugerir que esa falta de claridad también alcanzaría a la fórmula presidencial que representa. vamos a la materia pues, de lo que sí teníamos preparado para el debate, aparte de este trino que acabamos de leer y ustedes acaban de ver. Una semana atrás usted estuvo también por acá acompañado de Abelardo Despella y por esos días les habían prohibido, a Abelardo Despella le habían prohibido usar la camiseta de la Selección Colombia. Una semana después la prohibición es más extensa por otro fallo judicial de un tribunal en Bogotá que prohíbe usar el Firmes por la Patria, que prohíbe usar la alusión de patria, que les piden 24 horas, que ya están corriendo, retirar publicidad digital y publicidad física. Bueno, no está usted hoy con la camiseta de la Selección Colombia, está con la bandera, veo, pero ¿qué están pensando en la campaña de estas decisiones de la justicia? No, mire, yo lo que siento es que esa es una decisión que uno sí tiene que, por lo menos, señalar que es una decisión que si bien uno puede acatar por la institucionalidad que eso significa, a mí la verdad me parece es una decisión equivocada, es una decisión, la verdad, estúpida, es una decisión que va en contravía de la Constitución y de la ley, es una decisión que va en contravía de las libertades que tenemos los colombianos para, de alguna manera, expresarnos libremente. Yo siento, entre otras además, que es contrario a lo que ya la norma había permitido, lo que la ley permite, entre otras además porque el Consejo Nacional Electoral ya se había pronunciado de fondo sobre este tema y lo había permitido. Y estamos a cerca de 10 días de un proceso electoral, lo que esto significa es una especie de jugada para atacar a unos colombianos, más de 10.300.000 colombianos, que estamos en una causa política, y seguramente para favorecer a la causa de Iván Cepeda y de Aida Quilpué. Pero los colombianos no somos inocentes, y los colombianos hoy en día lo que los animaron es a usar más el lema de la campaña, a usar más el nombre de nuestro movimiento político y a salir a las calles usando la camiseta de la Selección Colombia y con más ardentía, con más valor y con más compromiso, pues expresarnos públicamente sobre lo que significa esta causa. Doctor Abelardo, hay una situación real del país que es el tema fiscal. Nosotros en Portafolio hemos visto, y todos los medios, que el país viene en un decrecimiento de esa calidad del tema fiscal de Colombia. El candidato Iván Cepeda hoy dijo en una entrevista radial y lo ha venido diciendo que hay que hacer un pacto fiscal, pero sorprende, por ejemplo, diciendo que el Banco de la República debe financiar el gasto público. Desde la campaña de Abelardo Despella, ¿cuál es la lectura que le dan a eso y qué viabilidad ve que se haga un pacto fiscal? Se habla de una reforma tributaria, no es claro cómo va a ser, ustedes han sido muy claros con el tema de la tributaria, no es claro cómo van a hacer ese ajuste. Quisiera de pronto mirar un poco ese tema con ustedes, pero antes nos gustaría ver un poco es lo que ha dicho el candidato en ese tema del tema fiscal.
Hay formas de resolver esto, pero pasan por evidentes, yo no diría sacrificios, sino cumplimiento de deberes. Le voy a poner un ejemplo claro. Más allá de discutir si vamos a hacer un reajuste tributario o si vamos a plantear una nueva reforma tributaria, cosa que, como en todo gobierno, no puedo descartar, sí es necesario que nos pongamos de acuerdo en que todos debemos pagar impuestos. Es decir, que no podemos seguir, todos debemos pagar impuestos, todos debemos pagar impuestos. Es un deber constitucional. La evasión fiscal es un delito. Lo digo porque hay sectores que todavía no pagan impuestos y podrían pagar, claro, en su proporción, porque no tienen ingresos. Todos pagamos el IVA, ¿no? Entonces, ese es un impuesto que cumplimos todos y todas en esta sociedad. Pero en cambio, quienes tienen los mayores patrimonios son los mayores evasores. Y hay muchas formas de evadir. Entonces, discutamos la evasión fiscal. Pues José Manuel, ¿qué decir ante estas afirmaciones? ¿Cómo analizarlas? ¿Y qué es viable hacer? ¿Qué han pensado ustedes que es lo mejor desde el punto de vista de la campaña del doctor Abelardo para hacerlo para Colombia? Mire, yo creo que para hacer un análisis justo sobre este tema, hay que reconocer que Iván Cepeda y Aida Quilpué representan la continuidad del gobierno Petro. Y hay que hacer entonces un balance de la forma como ha manejado las finanzas públicas el gobierno Petro, porque él representa la continuidad de ese modelo. La economía suele ser el tema que termina definiendo el éxito o el fracaso de cualquier gobierno. Porque más allá de los discursos y las promesas, lo que realmente sienten los ciudadanos es si el dinero les alcanza, si encuentran empleo y si tienen oportunidades para progresar. Y precisamente ahí es donde se concentra una de las mayores críticas hacia la administración actual. Durante los últimos años, Colombia ha enfrentado un ambiente de incertidumbre que ha frenado inversiones, reducido la confianza empresarial y generado preocupación en sectores productivos que históricamente han sido motores del crecimiento económico. Mientras el gobierno insiste en que ha impulsado cambios necesarios para el país, sus críticos sostienen que muchas decisiones han terminado afectando la generación de empleo y la llegada de nuevos capitales. El resultado, según esta visión, es una economía que avanza a un ritmo inferior al esperado y que no ha logrado responder plenamente a las necesidades de millones de familias. A esto se suma la preocupación por el aumento de la deuda pública, las dificultades fiscales y la necesidad de encontrar recursos para financiar los programas del Estado sin seguir cargando a los ciudadanos con más impuestos. ¿Qué ha hecho Petro en estos 2 años y medio? O en los últimos 2 años especialmente. El déficit primario, que es la diferencia entre ingresos y gastos sin incluir intereses de deuda pública, ha aumentado más de 10 veces. Ha habido un derroche en materia de gasto público. Los recaudos tributarios no se están cumpliendo en las metas que se tenían previstas. En buena medida porque el crecimiento de la economía ha estado soportado en más gasto público y no en inversión privada. Hoy la relación inversión privada a PIB, es decir, el esfuerzo del sector productivo, es el peor dato en más de 40 años en la historia de Colombia. Y eso ha llevado a que este gobierno haya incrementado la deuda pública en más de un 50%, más de 400 billones de pesos ha creado Petro en su gobierno. El costo de intereses de deuda pública ha aumentado en más del 100%. Estamos pagando 100% más que en enero del 2022. Entonces, el escenario es un escenario de destrucción total de las finanzas públicas. Lo que deja como herencia Petro y Cepeda es un país en donde las finanzas públicas están postradas. Ellos dejaron raspada la olla, se van a llevar la olla y la dejaron empeñada. Y aquí estamos recibiendo ese escenario de país. Entonces ahí es donde uno no entiende lo que dice Cepeda. Porque Cepeda dice 2 cosas. Uno, es que todos tienen que pagar impuestos. ¿Eso significa, Cepeda, que entonces ahora vienen más impuestos para los colombianos? ¿Más impuestos cuando ya estamos pagando la tasa máxima de los países de la OCDE en impuesto corporativo? ¿Más impuesto de IVA? ¿Es lo que quiere el gobierno de Cepeda? ¿O quiere aumentar el impuesto de renta en personas naturales que ya lo aumentó Petro en la reforma del 2022 y que llevó a que mucha gente tuviera que endeudarse para pagar el impuesto de renta? Yo pienso que ese no es la salida. Y siento que tampoco es la salida lo segundo que propone, que tú lo acabas de decir, que es financiar gasto público por parte del Banco de la República. Para que los colombianos entiendan eso de manera sencilla y con plastilina, eso significa prender la máquina de los billetes del Banco de la República, emitir dinero y ese dinero que se emite se gasta. Eso en todos los países donde ha sucedido ha llevado a hiperinflación. O sea, que el mercado valga de un mes para otro 100% más o que tenga que pagar en un año 1000% más. ¿Eso es lo que quiere Cepeda para Colombia? Yo creo que eso es un desastre en materia económica. Nosotros proponemos un camino distinto. Nosotros proponemos un camino más sensato.
Primero, entender que el nivel de gasto público que tiene hoy Colombia es alto y que hay que eliminar todo ese derroche en que se ha incurrido en el gobierno Petro, que ha llevado a aumentar 10 veces el déficit primario. Significa también un esfuerzo en lucha contra la evasión y el contrabando. En eso coincido con él. Claro que hay que luchar contra la evasión y el contrabando, pero es que lo está diciendo después de que en 4 años no han hecho absolutamente nada contra la evasión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es decir, no entiendo la continuidad de algo que no fueron capaces de hacer en 4 años. También hay que enfrentar la corrupción y no dice nada Cepeda respecto de ese tema. De pronto porque en estos 4 años han sido ejemplo de corrupción. Entonces hay que avanzar en recoger parte de ese dinero de evasión, de contrabando, de corrupción. Y algo que no dice él porque tampoco le gusta el sector privado. Hay que generar crecimiento. Porque el mejor ajuste fiscal es crecer en sectores claves de la economía que Petro y Cepeda apagaron, la minería la apagaron, hidrocarburos lo apagaron, el sector de construcción lo apagaron, los sectores en general de infraestructura terminaron apagados. Y nosotros creemos que además de que hay que volver a aprender esos sectores, hay que animar otros sectores, la agroindustria, el sector de turismo, el sector de servicios basados en conocimiento de economías digitales, todo el sector de energías, todo el sector de... al final de cuentas, los sectores relacionados con los servicios. En general, aquí hay oportunidades para crecer. Si crecemos, enfrentamos la evasión, enfrentamos el contrabando, enfrentamos la corrupción y hacemos una eliminación del derroche en gasto público, vamos a ser capaces de enfrentar el desafío de esa destrucción que deja Petro y Cepeda al gobierno siguiente. Uno de los temas que más discusión ha generado durante esta campaña es la posibilidad de modificar la Constitución. Y aunque para algunos puede parecer un asunto lejano o reservado para expertos, la realidad es que cualquier cambio constitucional tiene efectos directos sobre la vida de todos los ciudadanos. La Constitución es, en esencia, el conjunto de reglas que define cómo funciona el Estado, cuáles son los límites del poder y qué derechos tienen los colombianos. Por eso, cada vez que surge una propuesta para reformarla, aparecen preguntas inevitables. ¿Qué se quiere cambiar? ¿Por qué se quiere cambiar? ¿Y quién garantiza que esos cambios no terminen afectando el equilibrio democrático? Los defensores de una reforma sostienen que el país necesita actualizar algunas instituciones para responder a nuevos desafíos sociales, económicos y políticos. Sin embargo, quienes se oponen advierten que abrir la puerta a modificaciones profundas podría generar incertidumbre en momentos donde Colombia necesita estabilidad y confianza. La discusión no es simplemente jurídica, también es política. Porque detrás de cada propuesta de reforma existe una visión diferente sobre cómo debe organizarse el país, cómo deben funcionar las instituciones y cuál debe ser la relación entre el Estado y los ciudadanos. Quiero tocarle ahora otro tema del que se ha hablado mucho recientemente, que es el de la posibilidad de que haya o se retire una idea de Asamblea Nacional Constituyente. Pero, como lo hicimos antes con la entrevista que le dio Iván Cepeda al Tiempo, quiero que escuchemos lo que recientemente ha dicho el candidato sobre esa asamblea. Hemos de manera concertada decidido no seguir avanzando en la recolección de firmas para una Asamblea Nacional Constituyente. Pero queremos decir que eso no significa que nosotros estemos porque el pueblo colombiano no haga suyos los derechos que hemos venido conquistando. Y decimos que a la gente le corresponde movilizarse, organizarse, hacerse consciente y poder lograr que se transforme la realidad nacional. Ese fue el anuncio entonces de retiro de la recolección de firmas para la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Eso satisface las dudas que tenían en la campaña de ustedes sobre la Asamblea o consideran que hay un riesgo de que se haga posteriormente ese nuevo intento por reformar la Constitución por vía plebiscitaria? No, pero es que claro que el riesgo sigue vigente. Entre otras, además, es que los colombianos no somos tontos. A los colombianos no nos engañan 2 veces de la misma manera. Petro también propuso una constituyente, después lo puso en letras de piedra, que ya no iba a ser una constituyente y después terminó proponiendo de nuevo la constituyente. Entonces, no le podemos creer a un proyecto político que por esencia acude al engaño, a la mentira. Y aquí volvemos sobre lo mismo. Entonces, un día dice una cosa y al otro día dice otra cosa. Sobre un tema que no es menor, es una constituyente, por Dios, es un tema sustantivo. Y es un tema sustantivo que, entre otras, además, que cuando uno lo revisa en detalle, la propuesta de constituyente ataca la democracia, ataca los pesos y contrapesos, pone en entredicho las libertades, rompe con el modelo económico, pone en discusión incluso la iniciativa privada, afecta a unos sectores puntuales de la economía y por donde se le mire es peligroso, incluso hasta el punto de proponer el rompimiento de la autonomía de la banca central. Entonces, a mí me parece que eso no es un tema menor. Y al final de cuentas, pues él lo dice un día
otro día se arrepiente. Yo creo que eso claramente no es creíble y no es creíble, y me parece que los colombianos no podemos estar decidiendo en un escenario democrático cuando no hay claridad sobre una campaña sobre este tema. Y finalmente, más de 20 veces está dicho esa propuesta de Asamblea Constituyente en el programa de gobierno de Cepeda. Revísenlo, más de 20 veces. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Retirar también el programa de gobierno? Yo personalmente creo que ahí es donde se rompe la coherencia de lo que es el programa de gobierno respecto a un tema sensible que pone en dificultades la democracia de Colombia. Gracias, doctor José Manuel. Quiero tocarle un tema que a la gente le duele mucho. A la gente le sigue doliendo no solo en su físico, sino en su moral, el tema de los medicamentos, el tema de la reforma de la salud que nos prosperó, el tema del acceso a los servicios de salud. Y el candidato ha dicho que quiere una cercanía con los empresarios, lo dijo hoy, pero el candidato Cepeda también dice que hay que resolver el tema de la salud con un plan de choque. Todos hablan de plan de choque después de esto que ha pasado con el tema de la salud, donde vemos personas que han fallecido, gente de enfermedades de alto costo en la misma situación, o de medicinas muy básicas que se subieron de precio. ¿Cuál es el plan de choque de ustedes y cómo ven que ellos puedan hacer? Porque le podemos creer esto en lugar de también creerle lo de la constituyente, y queda como la opinión pública en una sensación de ¿me defino o no me defino? La crisis de la salud se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los colombianos. Hoy, miles de personas enfrentan retrasos en citas médicas, dificultades para acceder a tratamientos especializados y largas esperas para recibir medicamentos que en muchos casos son indispensables para su calidad de vida. Por eso, durante la campaña, ha tomado fuerza la idea de implementar un plan de choque que permita responder de manera inmediata a esta emergencia. La lógica detrás de esta propuesta es sencilla. Antes de pensar en grandes reformas, lo urgente es atender a quienes hoy están sufriendo las consecuencias de un sistema que muestra señales evidentes de saturación. La prioridad sería recuperar la capacidad de respuesta de hospitales, clínicas y centros de atención, garantizando que los pacientes puedan recibir atención oportuna. Al mismo tiempo, se buscaría agilizar la entrega de medicamentos y reducir los tiempos de espera que hoy afectan a miles de familias en todo el país. A ver, lo que hay que decir sobre el tema de salud, de nuevo, es que el gobierno de Petro y de Cepeda ha sido el gobierno que logró destruir el sistema de salud. Nos llevó a algo que no teníamos anteriormente, a que hoy se muera gente como resultado de no tener acceso a un medicamento. Se murió Michael Meléndez en Soledad Atlántico, se murió Jason Pinzón, se murió Kevin Acosta por no tener acceso a un medicamento o a un tratamiento. Y ese es el resultado del denominado chu, que llevó a la debacle del sistema de salud. Hoy estamos entonces enfrentando un problema gravísimo, que es una crisis humanitaria. Yo particularmente creo que se necesita un plan de choque, sí, y en eso coincido de pronto con Cepeda, se necesita un plan de choque. La diferencia es que el señor Cepeda no dice cómo es el plan de choque. O sea, es un plan de choque por un plan de choque. Y es un plan de choque que, como dice usted, tiene una cercanía con las empresas. No fueron capaces de construir consenso para una reforma a la salud. Ahora me van a decir que van a lograr una cercanía con los actores del sistema para encontrar la salida del problema de la salud, que ellos no fueron capaces de solucionar. Yo no creo que eso sea viable. Nosotros sí tenemos un plan de choque definido, un plan de choque que lo definimos en 10 billones de pesos, que encontramos que la prioridad es atender la inacceso a los medicamentos, que nadie se quede sin un medicamento. Un plan de choque que va dirigido también a garantizar que no se cierren servicios hospitalarios. Y algo que no dice Cepeda, un plan de choque que atienda las necesidades de los médicos, del personal de salud, de las enfermeras, de los auxiliares de enfermería, que hoy en día no están recibiendo sus pagos a tiempo. ¿Puede creer que hay familias de auxiliares de enfermería que se están demorando 8 meses las IPS en realizar los pagos? Esa es una demostración de que hay un problema gravísimo para esas familias. Luego nosotros tenemos eso claro. Y hay algo que no dice Cepeda tampoco. ¿Para qué le vamos a inyectar también esos 10 billones? Para que en simultánea le exijamos, y lo hemos dicho nosotros, a las EPS el cumplimiento de las citas que no se han realizado, de los tratamientos que se han represado, de las cirugías que no se han programado o están reprogramadas y del acceso a los medicamentos. Y eso lo vamos a hacer con un buen superintendente de salud, no como el que tenemos en este momento, un señor que está imputado por corrupción y que nada tiene de idea sobre el sector de la salud. Allí, un buen superintendente, lista en mano, le va a hacer un seguimiento detallado a ver cómo van las citas, cómo van los medicamentos, cómo van las cirugías, cómo van los tratamientos, semanalmente. Yo lo hice con Fernando Ruiz en su momento durante la pandemia y funcionaba, porque hay gerencia. Luego, nuestro plan de choque también tiene gerencia. En la medida en que se haga ese plan de choque, la pregunta que sigue, que tampoco la soluciona Cepeda, es de dónde saca los recursos. Nosotros también lo hemos explorado. Hay recursos en el presupuesto nacional, supuestamente para infraestructura hospitalaria, no se han contratado, no se han asignado, de pronto están esperando un escenario de corrupción.
Hay recursos que se han mal asignado en la UPC, Unidad de Pago por Capitación, que terminaron en clientela burocrática para hacer política con el político de la región. Cerca de 4 billones de pesos en algunos componentes de los equipos básicos médicos. Eso no se puede permitir. Y hay recursos en el ADRES mal dirigidos. Yo coincido que el ADRES tiene que jugar un papel protagónico en el giro directo, pero bien administrado. En la medida en que esto se logre, se atiende el plan de choque. Y en paralelo, nosotros también tenemos el plan estructural, los pagos de las deudas anteriores, la inyección en tecnología, enfrentar la corrupción con el bloque anticorrupción. En general, promover atención primaria, promoción y prevención en el sistema de salud. Entonces, aquí realmente hay un plan estructurado, no solamente hay una idea vaga de que hay que enfrentar el problema con un plan de choque en salud. Al final de esta jornada política queda una imagen que difícilmente pasará desapercibida para los colombianos. Un debate que estaba diseñado para escuchar dos visiones de país, pero que terminó desarrollándose con una sola de las fórmulas vicepresidenciales presentes. Más allá de las explicaciones que puedan darse, la ausencia de una candidata en un escenario de confrontación de ideas inevitablemente genera preguntas, porque los debates no existen para que los candidatos se sientan cómodos. Existen precisamente para responder cuestionamientos, defender propuestas y demostrar preparación frente a los desafíos que enfrenta el país. Durante el encuentro, José Manuel Restrepo aprovechó el espacio para exponer la visión de su campaña sobre los temas que hoy preocupan a millones de colombianos. Habló de economía, de seguridad, de salud, de democracia y del futuro institucional de la nación. Pero también lanzó una crítica que seguramente seguirá generando controversia en los próximos días. La idea de que detrás de las ausencias repetidas podría existir una dificultad para explicar con claridad un proyecto de gobierno o defender propuestas concretas ante el escrutinio público. En materia económica, la discusión dejó sobre la mesa una realidad que nadie puede ignorar. Colombia enfrenta enormes desafíos fiscales, una economía que necesita recuperar confianza y la necesidad de generar empleo y crecimiento en un contexto internacional cada vez más complejo. La pregunta que deberán responder los ciudadanos en las urnas es cuál de las propuestas ofrece mayores garantías para impulsar la inversión, fortalecer la producción nacional y mejorar las oportunidades para las familias colombianas. La salud también ocupó un lugar central en el debate. Miles de personas continúan enfrentando dificultades para acceder a medicamentos, tratamientos y servicios especializados. Por eso, la necesidad de soluciones urgentes se ha convertido en una prioridad nacional. Más allá de las diferencias políticas, existe un consenso creciente en que la crisis exige respuestas rápidas y efectivas para quienes hoy esperan una cita, una cirugía o un medicamento indispensable para su bienestar. Otro de los temas que marcó la conversación fue la posibilidad de realizar cambios profundos en la estructura institucional del país. La discusión sobre eventuales reformas constitucionales sigue despertando inquietudes porque toca aspectos fundamentales del funcionamiento del Estado, los equilibrios democráticos y las reglas que han guiado a Colombia durante décadas. Para muchos ciudadanos, la pregunta ya no es solamente qué cambios se proponen, sino cuáles serían sus consecuencias reales para el futuro del país. Y precisamente allí aparece uno de los elementos más importantes de cualquier democracia: el debate abierto. Una sociedad democrática necesita que las ideas compitan entre sí. Necesita que los candidatos expliquen, argumenten y respondan. Necesita que los ciudadanos tengan toda la información posible antes de tomar una decisión tan trascendental como elegir a quienes dirigirán el destino de la nación. Por eso, lo ocurrido en este debate deja una reflexión que va mucho más allá de una campaña o de una elección específica. Los colombianos tienen derecho a escuchar todas las voces, a comparar propuestas y a conocer de primera mano qué ofrecen quienes aspiran a gobernar. Al final, no son los políticos quienes resultan beneficiados o perjudicados por la ausencia de estos espacios. Son los ciudadanos quienes pierden la oportunidad de contrastar ideas y tomar una decisión plenamente informada. La cuenta regresiva hacia las elecciones continúa. Cada día que pasa aumenta la expectativa y crece el interés de una ciudadanía que quiere respuestas claras sobre el futuro de Colombia. Y mientras se acerca la hora definitiva, una cosa parece evidente. Los colombianos están observando, analizando y formando su propio juicio. Porque en democracia, la última palabra siempre la tiene el pueblo en las urnas.